Son como iglús de esquimales, pero hechos de sal. De hecho, ¿podré lamerlo? Vamos a lamer la casa de alguien. Perdón, bro. Voy a lamer tu casa, carnal. ¡Oh! ¡Oh! No, sí está salado, pero mal. ¡Ugh! Caminando por los cerros del desierto. Esto no es clickbait, sabes que pocas veces miento. Provincia de Jujuy me hace decir uy, uy, uy. Seguimos en Argentina, qué cosa más fina. Así es, amigos míos, bienvenidos a una aventura más. Continuamos recorriendo Argentina, ahora en la bellísima, hermosísima provincia de Jujuy. Justo al norte de Argentina, unas horas al norte nos encontramos con Bolivia, unas horas al oeste nos encontramos con Chile. Una cosa hermosa, preciosa, donde el mayor atractivo son sus paisajes. Paisajes, actividades de ecoturismo. Justo en este momento estamos en la comunidad de Purmamarca, cuya belleza óptima es el Cerro de los 7 colores. En efecto, esta cosa bellísima, hermosísima, tiene 7 colores. Tienes que esforzarte un poquito para agarrarlos, pero ahí están. Miren, esta de aquí enfrente se nota bastante bien. Ahí tenemos el café muy claro, luego el café muy oscuro, luego un verdoso, luego como un gris. Inclusive esa cosa de ahí se ve como morada. Esto está bellísimo y toda la comunidad es rodeada por cerros. Otra cosa que hace Purmamarca hermoso es que todas las construcciones son de la misma tonalidad. Miren eso, todas son de color adobe porque así se construían las casas, las viviendas originalmente. Y actualmente esta comunidad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Entonces nadie puede realmente romper esa armonía. Todos tienen que atenerse, pero ahí se ve hermosísimo, bellísimo. Prepárense para una aventura un tanto desértica, llena de altura. Esto estará muy copado, re lindo, muy chido. Olo Borgo. Así sí se ven muchos colores. ¿Será el hongo que ingerí hace rato? ¿La sopa misteriosa que me vendió esa señora? ¿O acaso que estamos en Jujuy? Chul hizo un nuevo amigo. Es mi bebé. Es un cabro. Mi nuevo hijo. ¿Sabías, Chul, que en Chile se saludan buenas cabros? Buenas, cabros. Entonces ya puedes ir entrenando para cuando vayamos a Chile. Buenas cabros. Es mi bebito. ¿Cómo le pones? Se llama Pablo. Pablo. Pablito el cabrito. Pablito el cabrito. Miren, estas son vicuñas. No son llamas ni alpacas, son vicuñas. Su cuello es un poquito más largo. Y está impresionante que estas son salvajes. O sea, realmente antes se daba mucho la cacería a estos animales porque su pelaje se vende muy caro. De hecho, es de los más caros del mundo. Pero hoy en día están protegidos y ya no se puede cazar a las hermosas vicuñitas. ¡Qué suerte que las encontramos! Así en la carretera. Aquí encontramos más vicuñas, miren. Para que se den una idea, un chal de tamaño promedio de pelaje de vicuña se vende en $1000. Vaya, sí es un animal muy preciado. Qué bueno que pararon su cacería. Y miren cuántas, una familia entera ahí, pastando. Tranquilas, casuales, las cracks. Ahorita estamos en el punto más alto que vamos a estar, chéquense, 4180 y tantos metros. Se recomienda que mastiques hoja de coca o que te eches uno de estos dulcitos que saben a abril hoja, pero sí, supuestamente porque la altura te marea, te hace sentir como que la tía Chenchis una vez más te vio la cara, amigo. El Gaucho Gil, amigos, es este crack de aquí.
Chul y Fede, que es nuestro guía, opinan que se parece a mí. Y no difiero, es un crack, es un genio. Este es un protector de las carreteras, la gente lo ve como un santo, es el que te cuida en la carretera. Entonces, cuando la gente pasa por aquí, por los pequeños rituales al gaucho, le dejan ofrendas. La ironía es que le dejan mucho alcohol, le dejan mucho vino, cerveza. Esta botella creo que es pipí, no sé si es pipí o gasolina, no. Algún crack le dejó aquí a nuestro protector. Es un genio, es un ídolo. Tiene la apariencia de todo un campeón. Muchas gracias, Gauchito Gil, por cuidarnos. Pero con todo este alcohol que te han dejado, yo te diré, Gauchillo, el borrachillo. Es todo un zoológico esta carretera, miren. Esos de ahí son burros salvajes. Creo que nunca había visto un burro salvaje en mi vida. Siempre los había visto como con dueño, amarrados. Estos son burritos salvajes. Estos no están tan protegidos como las vicuñas que vimos hace ratito. De hecho, me cuenta mi guía que suele pasar que los del pueblo pasan y si los ven así como muy indefensos, pasan, se los llevan y luego los convierten en salami, que posteriormente sirven a turistas. Lo que me pone a pensar, amigos míos, nunca sabemos qué estamos comiendo. A ti te están diciendo estás comiendo salami de la carne más fina, de la res traída de los cerros andinos, y te están dando burro salvaje. Llegamos a Salinas Grandes, Jujuy, al norte de Argentina. Esto no es nieve, no hace ni un poquito de frío, es sal. De verdad, qué impresionante panorama, todo blanco a nuestro alrededor. Me comentan que lo que hace muy importante, muy peculiar a este salar es que muchos de los salares alrededor del planeta son por sal de mar, vaya, que solían ser agua, eventualmente se fue el agua, se desvaneció y es pura sal. Esta es sal volcánica, entonces son pocos sitios en el planeta donde este fenómeno se puede llegar a apreciar. La razón por la cual tengo ya colocado un casco es porque vamos a andar en bicicleta por el salar. ¿Dirían ustedes que será un paseo en bicicleta salado? De verdad, quiero lamer todo, amigos. Muy peculiar que la sal en esta parte de Argentina juega un rol muy importante. De verdad es tan abundante que inclusive se hacen construcciones con bloques de sal. Vaya, las paredes de toda esta casa, miren, son de sal. Podrías lamer esta casa y sabría muy muy rico. Y no es la única construcción, de verdad, en el camino vimos varias, como si fueran ladrillos, pero hechos enteramente de sal. Esto es alucinante, esto es flipante. Miren, si acercamos podemos ver bien, se puede diferenciar cada uno de los granitos en esta construcción. Son como iglús de esquimales, pero hechos de sal. De hecho, ¿podré lamerlo? A ver, con el dedo. Ah, sí está saladísimo, no, lo puedo super lamer, a ver, miren. Vamos a lamer la casa de alguien. Perdón, bro, voy a lamer tu casa, carnal. ¡Oh! ¡Oh! No, sí está salado, pero mal. ¡Ugh! Sabe mejor que la cocina de mi tía cuando cocina drogada. ¡Ugh! Tía, esto le gana. Al rato voy a lamer unas montañas y todo, discúlpenme, disculpen. Jujuy, discúlpame. Voy a lamer tus cerros, voy a lamer tus montañas y lo disfrutaré. Este va a ser mi bicicletón. Procederé a guardar la cámara. Ahora grabaremos con la GoPro de Chuletona. ¿Emocionada? Bastante. Que empiece este muy salado paseo en bicicleta. Paramos a apreciar esta soledad. Esto es inmenso. Pensar que todo esto es sal me vuela la cabeza. Es como tanta sal en el planeta. Estando caminando y bicicletando aquí me da curiosidad a qué sabe el piso. Qué tan salado es realmente. Entonces me corroboraron ya que no es tóxico, que a lo mucho se me va el sabor de la comida por 2 días. Es lo más grave que puede pasar, pero no es como que me muero. Entonces vamos a proceder a lamer el piso. ¡Ay! Apoyarse duele. Uf, duele bastante, sí. A ver, lamamos el piso. No. Sí se te muere la lengua con esto hasta tarde.
¿Quieres intentarlo, Chul? A ver. Chul procederá a lamer el piso. Ahí. Ahí. Luego te queman los labios. Espero que en cientos de años, cuando los extraterrestres lleguen a encontrarse con este planeta ya muerto, ya acabado, se encuentren con este video y su teoría sea como, se acabaron la sal lamiéndola. Observen a los humanos. Qué tontos eran. Qué tontos, no eran tan brillantes. Con razón se extinguieron esos cracks. Este metraje, este material, será evidencia. En cápsula del tiempo. Exactamente, será evidencia para los extraterrestres. Los queremos extraterrestres, no nos hagan mucho daño. Miren, en la nieve puede ser bolas de nieve, aquí bolas de sal. Es un juego un poquito más violento, o sea, aquí sí puedes matar a alguien. Porque sí es duro, pero es igual de divertido. Diversión para toda la familia. Guerras de sal. A los ojos, deja ciega a la niña. Aquí podemos apreciar muy bien el agua que está aquí debajo de la sal. ¿Qué tanto me puedo parar ahí sin caerme? Sin problema acá. Hasta ahí. Hasta ahí puedes avanzar. Ahí no me caigo. Y miren, yo pensé que era como un bloque así tipo muy duro, pero no es Agua. Es agua como tal. Está muy fría. ¿Por qué es fría, Ariel? No entiendo. Porque la salina tiende a ser el contrario del tiempo. O sea, mientras más calor hace, la sal se vuelve más fría. Por eso es que está más fría el agua. Mientras vaya, es como que la sal va absorbiendo el calor, a la tarde suelta el calor. Por eso es que tiene la forma de los octogonales y eso. Sí, claro. Sí, está bien impresionante que todo aquí alrededor son como octágonos que se van formando, ¿no? Todo el piso. Y en este caso no, justo aquí no. Pero si nos fuéramos a lo más profundo del lago que está abajo de nosotros, llegan a ser hasta de 60 metros de profundidad. Vaya, es una cosa severa. De verdad que estoy en plena acción flipal. Estoy flipando más que nunca. Está muy cool caminar por aquí. Y a pesar de no existir mucha vida como tal, la sal de cierta manera está viva. Apreciemos estas divisiones que se hacen naturalmente. Vaya, que dividen todo como en unos octágonos medio deformes, pero octágonos. Nos comenta el buen Ariel, aquí el hombre sireno, que si tú vinieras en la mañana, te encuentras las ranuras muy abiertas. O sea, que constantemente se está moviendo. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces si tú vienes muy temprano, las encuentras bien abiertas y eventualmente se van cerrando, como que respira la sal. Vaya que este mundo es vida. Este mundo nos habla, nos comunica, nos respira. Eso o todo ha sido hecho por extraterrestres. Este sí es un señor lagunón. ¿Qué tal lo transparente que es? Está hermoso. Uy, sí es muy frío. Me acordé del video del reportero que está viendo un charco y se cae. Imagínate que te pase eso en No mames, qué vergüenza. en la sal. No, horrible. Aparte, abres tus ojos ahí y ceguera, ¿no? Sí, ¿Te quedas ciego, Ariel? No, te irrata los ojos. Te irrata totalmente. O sea, tenés que lavarte en el instante con mucha agua. O sea, tal vez un minuto de tu vida no ves. No ves, sí. Está impresionante. O sea, si te metes a nadar aquí, ¿te arde el cuerpo o...? No tanto, pero algunas Toca mis lastimadas. dedos. Sí. O sea, ya es Te como arde. seco. Mira, se alcanza a ver con la cámara, amigos. Estoy todo como anciano, como salado. Porque metí mi mano al agua, ¿cierto? Sí, eso por el agua. O sea, Oye, pues qué impresionante, de verdad. El buen Ariel ahora nos trajo a la mina donde él trabaja. Realmente él es un minero de sal y nos está enseñando cómo se hace artesanalmente el proceso de sacar sal, porque hay muchos que lo hacen con máquinas. En el camino vimos mucha maquinaria pesada. Aquí lo hacen así, miren, como ese hombre que está ahí trabajando con una pala y un pico nada más. primero se hace la inversión. Cuando hacemos la inversión es hacer la pileta. Hacemos la pileta, sacamos todo lo que nos sirve, es la sal marrona, dejamos al costado. Esto también nos da un uso, a nosotros lo que tenemos bajo recurso, nos sirve para algo, es para protegernos del viento. ¿A quién se le vende tanta sal? ¿Quién la compra? ¿A quién se la venden ustedes? La sal hoy por hoy tiene muchos usos. O sea, casualmente están llevando para el consumo humano, se lleva para blanquear el papel. Por ejemplo, en Paraguay se está exportando mucha sal al Paraguay. Hay una empresa paraguaya, se vende al EDESMA o se le vende a los pequeños productores que procesan sal. O sea, que hacen sal en bolsitas. Pero igual la sal es muy barata.
muy barata. O sea, una tonelada de sal hoy por hoy vale 700 pesos. En una Una tonelada. tonelada de sal, 700 pesos. Ay, no. Wow. ¿De qué tamaño es la montaña de una tonelada? ¿Como esto o más? Son 20 bolsas de sal de 50 kilos. O sea, eso sería este montículo dividido en 3. Ok. Una tonelada y 3 Tre- toneladas. Acá hay 3 toneladas. Sí, Entonces 3 aquí hay más o menos 2.100 pesos argentinos. Así es. ¡Wow! Está impresionante. Una tonelada de sal significa que cuesta como $18 por ahí. Sí, sí. Sí, como $18 por tonelada de sal. No, se vende barata. ¿Cuánto tiempo se toma sacar una tonelada de sal? Para extraer una pileta se tarda 1 día y medio. O sea, de ahí hace un promedio. 1,5 toneladas sacas por día. ¡Wow! Entonces, vaya, viéndolo de una manera muy fría, por día de trabajo estás ganando tal vez unos $23 por ahí, ¿no? Sí, por ahí. El método de trabajar es una persona por pileta. Oye, pues qué impresionante. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Quieres hacerlo? Me gustaría, si se Vamos, puede. déjame- A ver, entonces, ¿cuál es la pose? ¿Así? Sí, sí. A ver, hablando. Sí. Bien. Ahí está. Ya no es que ablandé con esta parte. Eso es así. Ahí está. Ahí está. Se ve fácil, pero hacerlo para sacar una pileta es un trabajo durísimo. Sí. No, está complicadísimo. Mis respetos para usted, maestro. De verdad, qué duro trabajo hace todos los días. Está impresionante. Pues ahí está, amigos. Mucha de la sal que consumen se saca de esta manera. Qué complicado proceso. Mi punto de vista es que si no abusan las empresas trayendo maquinotas y realmente explotando todo, esto puede durar muchísimo, una eternidad. Puede durar. Creo que es una reflexión de que el consumo de todo tiene que ser responsable. Y ese es el problema, ¿no? Que vemos muchos camiones. Por ejemplo, aquí el maestro está trabajando, ¿no? Y saca poco más de 1 tonelada en un día. Aquí hice 1 tonelada de sal es muchísimo. Creo que el rollo es cuando llegan camionzotes y órale, sacan todo, que para que se regenere eso tendrá que pasar mucho tiempo, mucho más tiempo del que les tomó sacarla y venderla. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? Qué mágica experiencia, qué bonita. Ya nos está dando hambrita, entonces vamos a almorzar en medio del salar. De verdad, chéquense esto. O sea, ahí está toda la mina, toda la sal. Estamos en medio de la nada. Y aquí nuestros compas, nuestros cracks, nos prepararon el almuerzo. Este es salami de llama. Esto está impresionante. Y esta es llama en escabeche. Es una intervención ligera de Luisillo el Gordillo. La salta negrita. Está muy cool. Ahora venimos a conocer San Antonio de los Cobres. El mayor atractivo de esta región es hacer el tour, el paseo del tren a las nubes, que es esta belleza de aquí. El norte de Argentina me tiene en plena acción flipal constantemente. Yo pensaba que el tren a las nubes recibía este nombre porque en efecto subías tanto, a semejante altura que tocabas las nubes. Resulta que no, ahorita me rompieron la ilusión, me dijeron así de Luisillo, es clickbait, así como tú de repente haces clickbait en tu canal, nosotros también hacemos clickbait en las atracciones turísticas. Entonces no alcanzas las nubes, no las sientes, no las tocas, no las ves. Es meramente poético, metafórico. Pero qué belleza, qué hermosura. Salta, sos hermosa. Aquí desde el tren les puedes comprar cosas a nuestros amigos comerciantes. Y miren, ahora vamos a pasar. ¡Ay! No manches, no, ahora sí. Creo que descubro por qué le dicen el tren a las nubes. Porque sí terminas volando de cierta manera. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Miren. Ay, da un poco de vértigo. Que se me caiga la cámara aquí. Estaría fatal. ¡Qué mágico! Este es el momento por el cual pagas tu boleto. Esta es la vista que hace que todo valga la pena. Esta es la toma. Hermosa. Cosas que nos encontramos en la carretera. Este es un burro real, amigos. Es de verdad. Está seco,
está disecado, así lo dejaron en medio de la carretera. ¿Quién se tomó el tiempo de hacerlo? Esa es una gran pregunta. Y nuestra aventura culmina en este desierto llamado Tolar Grande. La comunidad más cercana se llama Tolar Grande. Vinimos hasta aquí porque los paisajes te hacen sentir como si estuvieras en Marte. Y oh cielo santo, vaya que lo hacen. No les voy a enseñar más de este sitio, pues vinimos aquí para fotografiar y tener ese material para publicarlo en el libro, en el cual estoy trabajando muy arduamente, de verdad, largas horas de viaje, largos viajes. El libro está quedando muy chido, muy cool, me está gustando muchísimo. Estoy muy ansioso de ya acabarlo, ya publicarlo y ya que ustedes puedan tenerlo en sus manos. Amigos míos, con esto concluimos con esta aventura. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura por el norte de Argentina, Salta, Jujuy. Ya se la saben, gran travesía, de verdad. Estos paisajes, esta hermosura, esta inmensidad, darnos cuenta de lo bonito que es el planeta hace que todas las horas de viaje, todo el recurso invertido, porque no es barato hacer este tipo de travesías, todo el tiempo, todo el cansancio valgan por completo la pena. Atentos que siguen viniendo videos con altísimo grado de epicidad. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se ha asombrado con el norte de Argentina.